¿Qué sería de ti si en tu casa nunca hubieran existido reglas? Bienvenido a la lección número 14, titulada La Ley. Todo esto basado en Levíticos capítulo 26. Y bien, apreciados amigos, nuevamente estamos con ustedes, felices de poder compartir esta última lección de este trimestre. Y para ti que nos estás viendo por primera vez, decirte que te puedes suscribir acá en nuestro canal y de esa manera, semana a semana, te llegará las notificaciones de los nuevos repasos que estamos subiendo aquí al canal de YouTube. La lección de este trimestre, hoy culminamos con Levítico, un libro que nos ha enseñado muchísimo. Y cuando nosotros revisamos Levítico capítulo 26, encontramos dos características esenciales en función a la ley, en donde si tú y yo somos fieles a ella, recibiremos bendición. Pero si somos desobedientes, entonces lo que nos espera es algo que no nos va a gustar. Dicho eso, como siempre, nuestra lección va a estar o está basada en tres partes fundamentales. La primera parte lleva por título las dos funciones. Cuando hablamos de las funciones de la ley, nosotros tenemos que recordar las leyes generales que hay en nuestro alrededor. Por ejemplo, leyes o reglas, ¿no? Por ejemplo, las reglas para jugar fútbol o para jugar vóley. ¿Qué pasa si es que no hubiese reglas? ¿Cómo sería un partido de fútbol sin reglas? ¿Cómo se podría jugar? Es interesante, pero si tú te das cuenta, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros percibimos, tienen un orden y ese orden eh, está en función a leyes, a reglas, a normas que nos ayuda a que todo sea equilibrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de las funciones de la ley, hay tres leyes fundamentales que nosotros o que Levítico nos muestra. La primera ley son las leyes ceremoniales. Y cuando hablamos de leyes ceremoniales, automáticamente nuestra mente debe llevarnos a los capítulos del 1 al 7 de Levítico. Después tenemos las leyes civiles. Estas leyes civiles salen de los 10 mandamientos, de las leyes morales. ¿Qué pasa si tú matabas a alguien, pero matabas por accidente? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo pedir ayuda? Y entonces ahí están las leyes civiles en donde mencionaba pues, que habían ciudades de refugio para aquellas personas que asesinaban a alguien sin querer queriendo, en donde esta persona tenía que ir y una vez que estaba allí, recién le podían hacer juicio. No vaya a ser que pues los afectados, imagínate, por casualidad tú matas a tu amigo y entonces pues los padres de él van a venir a querer capaz hasta matarte. Entonces Dios da esas ciudades de refugio para que las personas no sufran las consecuencias al inmediato, sino que todo siga un proceso de juicio. Y estas leyes civiles pues ayudaba a que haya orden y esto podemos encontrar nosotros en Deuteronomio capítulo 31 versículo 26 y Éxodo 40:20. Y a su vez tenemos que hablar de la ley moral o las leyes morales, si tú quieres decir así, porque después de todo son 10. Estos 10 mandamientos identificaba el pecado, y eso menciona Levítico 4, versículos 1 y 2, y señala cómo debería ser el amor hacia Dios y hacia los demás de tu parte. Y a su vez menciona que estas leyes son inacabables. ¿Por qué? Porque el mismo Dios escribió en tablas de piedra, una forma simbológica de decirnos de que son eternas. Entonces, tres leyes, ¿sí? Las leyes ceremoniales, las leyes civiles y la ley moral. Ahora, la ley moral tiene dos funciones. La primera función es señalar nuestros pecados, por ende, hacernos sentir terribles, mal, tristes o en pocas palabras, pecadores. ¿Por qué? Porque hemos transgredido una ley. Y esto, a su vez, tiene que llevarnos al arrepentimiento, lo que menciona Romanos capítulo 3, versículo 20 y Romanos capítulo 7, versículo 7. Ahora, los 7 primeros capítulos del Levítico nos enseña qué es lo que el israelita debía hacer en caso de haber pecado. Y es que la ley que es como un espejo en el cual tú te miras y ves tus imperfecciones, porque de repente acá tienes una espinilla, de repente acá tienes la barba mal hecha, tu cabello está demasiado grande, en fin, ahí ves tus imperfecciones. Y esa es la función de la ley. Entonces, esto nos ayuda a vernos como Dios nos ve.
Y la segunda función es enseñarnos el cómo tratar a Dios y al prójimo como tal. Por último, en esta sección, la fe no exhibe la ley. Tu fe no quiere decir que porque tengas fe no tienes que obedecer la ley. Por el contrario, la fe confirma esta ley y es que Romanos 3:31 menciona de que sin ley no hay pecado y sin pecado no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, pues ¿en qué nosotros tenemos fe? ¿Verdad? Dicho esto, pasamos a la sección 2, que lleva por título 10 promesas. Pregunta, ¿sabes qué leyes siguen vigentes y qué leyes no? Pues ven, vamos a ver qué tipo de leyes sí y qué no. Bueno, todo esto dependerá lo que diga el Nuevo Testamento. Si en el Nuevo Testamento borra alguna ley del Antiguo Testamento, entonces ahí queda todo. No hay más que seguir. ¿Por qué? Tú dirás. Porque ¿quién habla en el Nuevo Testamento? O bien Jesús o los apóstoles que siguen el ejemplo de Jesús o la dirección de Jesús, del Espíritu Santo. Y es ahí pues donde nosotros tenemos que hablar de las leyes, pero las leyes civiles. Y una de esas leyes civiles, por ejemplo, las leyes ceremoniales ahora se ha suspendido. ¿Por qué? Porque estos animalitos representaban a Jesús, pero Jesús ya vino, ya murió. Entonces, Hebreos 10, versículos del 1 al 4, menciona de que, ok, Jesús ya murió, ya está, ahí está el cordero, ya no hay más necesidad de que tú y yo llevemos un carnerito al altar. Entonces, esa ley la tachamos, pero tiene una enseñanza, claro que sí, y eso es lo que hemos visto en Levítico. El Nuevo Testamento ya no condena el uso de dos tipos de tejido al vestirnos. ¿Recuerdas que la lección pasada hablamos de que una persona no podía, ponte así, combinar algodón con polistel? Pues ese era el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya no se habla en relación a eso, ya no dice que está prohibido mezclar dos tipos de telas. Simplemente no se habla de eso. Entonces uno se puede vestir con dos tipos de prendas de distinto material y no hay ningún problema. Levítico daba pena de muerte a aquellos que pecaban. ¿Sí? ¿Recuerdas, por ejemplo, al hombre, a la mujer que se acostaba con su prójimo, a aquellas personas que se involucraban con las personas de otras naciones? Que decía Levítico, mátenlas. Mátenlas porque por culpa de ellos el pecado va a aumentar en la población israelita. Pero en el Nuevo Testamento, ya en 1 Corintios capítulo 5 menciona de que pues ya no es necesario matarlas. Y esto que quita o menciona de que esta persona ya no tiene pecado. No, simplemente las cosas funcionan distinto. Porque el pecado sí, Romanos 6:23 menciona de que igual la paga del pecado es la muerte. Solo que en este caso ya no es una muerte instantánea, sino es la muerte que vendrá en función al juicio que Dios va a hacer. Y en este caso, y en sí siempre fue esto, que es la muerte eterna. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, tenemos que ir a Mateo capítulo 4, versículos 10, Mateo 12, 34, 37, 19, 18 y 19, Hechos capítulo 17, versículo 29, Romanos capítulo 7, versículo 7, 13 capítulo 9, Hebreos capítulo 4, versículos 4, 9 y 10. Todos estos textos son textos que hablan así directamente a los 10 mandamientos. Y hay otros textos más, claro que sí, pero estos textos hablan y mencionan de que los 10 mandamientos escritos en la tabla de Dios, en las tablas de las leyes, perdón, en las tablas de piedra, por el dedo de Dios, siguen vigentes hasta hoy en día. Ahora, predicar de Jesús y su amor es un deseo noble y es algo muy bueno, pero esto no quita de que se tenga que guardar los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué la lección menciona esto? Porque hay muchas personas que predican que hay un Jesús de amor, un Dios que salva, un Dios de gracia, pero que en medio de su mensaje ya no vemos la ley, ya no vemos la importancia de ella. ¿Y eso está bien o está mal? Pues vamos a ver, porque la Biblia en sí dice todo lo contrario. Y es más, los cuatro primeros definen el amor a Dios o nos enseñan de cómo nosotros tenemos que amar a Dios, algo que ya mencioné hace poquito. Y los seis últimos menciona cómo nosotros amamos a nuestro prójimo. Porque imagínate, ¿de qué sirve que tú prediques de Cristo, de que Dios es amor, Dios es gracia? Y si se quita, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo va a ser tu comportamiento? ¿Vas a poder robar? ¿Vas a poder matar? ¿Vas a poder ¿Y qué? ¿Esto es un reflejo de un buen cristiano? No, ¿verdad? Entonces, hablar de que los mandamientos ya no van hoy en día es un grave error. ¿Y por qué también se menciona esto? Porque en la Biblia se menciona
estos dos términos, antiguo pacto y nuevo pacto. Y cuando uno ve el antiguo pacto, piensa en primera instancia que son los 10 mandamientos y que por ende ya se eliminó en la cruz. Pero no, cuando hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto, el nuevo pacto confirma de que estos 10 mandamientos siguen vigentes. Porque mientras que la ley del antiguo pacto de Dios se escribió en piedras, las leyes del nuevo pacto, el Espíritu Santo lo escribe en el corazón. Más aún, esto a la luz de Romanos 8, versículo 4, dice que las justas exigencias de la ley se pueden cumplir en nosotros, que ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino que según el Espíritu. Por ende, guardar los 10 mandamientos para hoy en día y para nosotros debería ser más fácil. Porque ¿qué dice? Que el mismo Espíritu Santo ya escribió los mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en nuestra mente tomamos las decisiones. Y nuestras decisiones entonces deben ser en función a los mandamientos. Por último, sección número 3. Nuestra red. Verás, hay dos errores comunes que uno comete al enseñar sobre los 10 mandamientos. El primero es creer que los mandamientos te salvan. Y es que Efesios capítulo 2, versículo 8 9 menciona que tú y yo somos salvos por fe. Fe, sí, por la fe, por el hecho de creer y aceptar las promesas que hay de Dios en la palabra. Y el segundo error es creer que al recibir a Jesús, uno igual puede cometer pecados. Creo que es algo que ya hemos visto en esa lección, pero nuevamente traemos acá. Y es que, ¿cómo uno podría quebrantar la ley y esperar salvarse? Porque yo no sé tú, pero ¿tú qué te imaginas que se hará en el cielo? ¿Tú crees que en el cielo se va a permitir mentir? ¿Estará bien matar? ¿Tú crees que en el cielo Dios ponga un santo y te diga, oye, adóralo? ¿Tú crees que eso va a pasar en el cielo? ¿Tú qué crees que es el cielo? Claro, tampoco es que te esté diciendo que es una prisión, pero nosotros entendemos que los mandamientos son con una finalidad, de que haya paz y armonía. Como ya mencioné en el ejemplo anterior, un partido de fútbol, ¿qué pasa si es que no hay leyes, si es que no hay reglas? Sería todo un alboroto. Entonces, pensar de que al aceptar a Jesús uno puede, si quiere o no quiere, guardar los mandamientos, ese es un grave error al predicar de ello. Y quiero contarte una historia. Resulta que el Golden Gate, este puente que tú estás viendo acá, por un momento suspendió las obras, ya que varias personas cayeron y murieron. Entonces, para que nuevamente se siga con la construcción, se puso una red, se tendió una red para que las personas que cayesen, pues cayesen en la red y ya no murieran. Entonces, esto dio paso a que las personas vuelvan a trabajar y trabajen con más seguridad y entonces aún se arriesguen más o trabajen con más fuerza y con más seguridad. Pues eso mismo o esa misma función tienen los 10 mandamientos. Para nosotros es una forma en la cual nos da seguridad de que nuestra vida está marchando bien. En conclusión, mis apreciados amigos, hermanos, compas, imagina que el presidente de tu nación decrete que no se va a respetar o no se va a necesitar más de las leyes. Ya no más. ¿Qué sería? ¿Cómo crees que sería eh, la reacción de la gente? ¿Crees que todos se alegrarían? Dirían, bien, por fin voy a poder robar, por fin voy a poder matar, por fin voy a poder, yo qué sé, hacer lo que yo quiera, por fin. Y esto se asemeja a lo que yo te decía. ¿Qué hubiera pasado si en tu hogar no hubiese existido reglas? ¿Cómo serías ahora? ¿Serías una buena persona? La gente al parecer ahora clama por eso, porque no hay reglas. Claro, es una porción. Y capaz esta porción mayores son las de jóvenes, donde los jóvenes que dicen, no, ¿para qué reglas? ¿Para qué leyes? ¿Para qué leyes morales? ¿Para qué eso es anticuado? Eso es de los viejos. Pero si tú te das cuenta y analizas bien todas estas reglas que hay en la sociedad como tal, y más aún, y las reglas por excelencia, los mandamientos por excelencia que Dios nos dio, querer quebrantarlas o querer dejarlas en el olvido, es el peor error que tú y yo podemos cometer. Entonces, mis apreciados amigos,
no olvidemos la importancia de los mandamientos de Dios. No olvidemos la importancia de la palabra de Jehová. No demos por muerto o por no válido ninguna porción de ella, porque siempre detrás de ello habrá una buena enseñanza que nos ayudará a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y bien, dicho esto, apreciados amigos, los espero en el próximo trimestre. Vamos a hablar sobre nuestra genética adventista. Créeme, va a estar o será un tema del todo especial, del todo bueno, que nos ayudará muchísimo en nuestra preparación rumbo al cielo. Que tengas un feliz sábado.